Y para hablar en esta sección de grandes viajeros de la historia, de esa figura inmensa de Jesús de Nazaret, desde ese punto de vista histórico y arqueológico, nos acompaña José Antonio Cabezas, que es de Llerena, en la provincia de Badajoz, pacense. Además, licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla, donde también se especializó en prehistoria y arqueología, y donde ha desarrollado a lo largo de su vida, además en época más reciente, una gran labor de difusión en ámbito digital, con la creación de esa revista Antropohistoria. Dentro de las redes sociales la podéis seguir con muchísima información a nivel histórico. También en otras colaboraciones en el diario digital, por ejemplo, Blasting News, donde fue también redactor y editor. Y por supuesto, una ingente labor de investigación acerca de Jesús de Nazaret. Publicó en 2018 Jesús del cerebro a la cruz y a partir de ahí ya ha publicado 3 obras siguiendo la vida de Jesús de Nazaret y siempre con esa base arqueológica. Pero no me enrollo más. Muy buenos días, José Antonio. Hola, buenos días, Pablo y oyentes. Un placer que estés aquí en estos minutos de radio a través de las ondas en Asturias. Y decía yo que hoy vamos a ver esa imagen de Jesús de Nazaret seguramente desde una perspectiva bastante diferente a la que estamos habituados, José Antonio, desde ese punto de vista más histórico y también a partir incluso de la propia arqueología. Sí, efectivamente, porque hay 2 formas principales de que nos acerquemos a la figura de Jesús de Nazaret. Una que es a través de lo que se conoce como la exégesis, que es a través de los textos, y dentro de los textos, pues como todos sabemos, destaca el Nuevo Testamento, la conocida como Fuente Q, hay algunos evangelios apócrifos, que destacó el de Tomás, algunos escritos de historiadores de la época, como el judío Flavio Josefo, los manuscritos de Qumran, que no hablan directamente de Jesús, pero sí lo contextualizan en su época, y algunos escritores romanos como Tácito, Suetonio o Plinio el Joven, pero ya son más tardíos. Uh-huh. Y a través de la arqueología, pues nos podemos acercar a Jesús de Nazaret analizando algunos materiales que nos sirven para contextualizarlo en su tiempo. Pero sí digo ya desde el principio que no hay ningún resto arqueológico directo que proceda de Jesús de Nazaret. Sirve simplemente para contextualizarlo dentro de su época. José Antonio, antes de meternos en harina, ¿no?, como solemos decir, ¿por qué te acercaste a la figura de Jesús de Nazaret? Que no eres el primero, ni serás el último, lógicamente, pero ¿por qué te atrajo esa parte de la investigación, tirando de esos recursos, vamos a decirlo así, volviendo a repetirlo, arqueológicos? Bueno, siempre me ha llamado mucho la atención la figura de Jesús de Nazaret, porque me llama la atención como una figura que se podría decir que era prácticamente insignificante. Era hijo de un artesano, de un tectón, como se le conocía en la época, un artesano de la madera. Cómo llegó a tener tanta relevancia. Fijaros lo que es Jesús de Nazaret para nosotros hoy día, ¿no?, que es una de las figuras más importantes de la historia. Y es más, él era una persona de poca relevancia en su época, y se crió en una aldehuela en Nazaret, que también tenía poca relevancia, o sea, tan poca relevancia que ni siquiera los textos la nombran, quitando los textos bíblicos. En pocos sitios aparece el nombre de Nazaret. O sea, por eso me llama la atención cómo esta figura tan insignificante llegó a ser lo que es hoy en día. Precisamente, José Antonio, hablando de lo que tú ya mencionabas, esos restos materiales, ¿no? Para contextualizar a ese Jesús niño y en su tiempo, ¿qué tenemos ahí? ¿Cómo hay que rascar en ese ámbito arqueológico, José Antonio? Bueno, hay que tener en cuenta que cuando Jesús de Nazaret nació, siguiendo los evangelios, reinaba en la zona de Israel, sobre todo en la zona de Judea, Herodes I el Grande. Reinó desde el año 39 a.C. hasta el 4 a.C. Era conocido como el rey aliado y amigo del pueblo romano. O sea que reinaba, pero siempre como aliado del pueblo romano. Sabemos que él gobernó de una forma bastante cruenta, y seguramente era por el constante temor que él tenía que se produjera algún tipo de conspiración contra él. Y de hecho sabemos que fue tan cruel que incluso mandó matar a algunos de sus hijos por miedo a que lo destituyeran. Pensaba que estaban tramando contra él. Pero aparte de este rey tan cruel, también lleva a cabo un ambicioso programa de obras públicas, y muchas de ellas arqueológicamente nos han llegado hasta el día de hoy. Por ejemplo, erigió un magnífico sistema de fortificaciones y palacios para controlar mejor todo el territorio, por este miedo que decíamos que él siempre tenía. Tenemos el Herodion, que si lo buscamos en internet se puede ver, que es bastante espectacular. Tenemos Maqueronte, al sur de Mar Muerto, Masada,
Aparte también se encargó de convertir la ciudad de Séforis, que también la podemos documentar arqueológicamente, y la convirtió en un centro administrativo bastante importante en Galilea. En la orilla del Mediterráneo tenemos a Cesarea del Mar, de acuerdo, que se convirtió en un puerto bastante importante de tráfico de mercancías entre el Imperio Romano y Judea. Ujú. Y luego en Jerusalén, pues digamos que monumentalizó la ciudad, y lo más importante, que ha llegado en parte hasta nosotros, es la reconstrucción del Templo de Salomón. Que realmente del templo solamente nos ha llegado lo que es el Muro de las Lamentaciones y poco más. Y también cerca del templo, la Torre Antonina, que nos ha llegado solamente el basamento, que desde allí se controlaba toda la zona. Y más centrado en lo que es Jesús de Nazaret, como he dicho anteriormente, él se crió en una pequeña aldehuela que se llamaba Nazaret, que estaba situada a pocos kilómetros de esta ciudad principal de esa zona, que era Séforis. Por lo tanto, él vivió bastante alejado de esta fastuosidad, ¿no?, de Herodes. Y bueno, en esta zona de Nazaret hay arqueólogos importantes que están excavando. Yo, en este caso, voy a traer aquí a Jonathan L. Redd, de acuerdo, que es un profesor de la Universidad de La Verne, en California. Y bueno, pues él ha explicado un poco que la Nazaret del siglo I era una pequeña aldehuela que tendría más o menos unos 200 habitantes, que se dedicaba casi exclusivamente a la agricultura. Se crió entonces Jesús en un ambiente así bastante rústico. ¿Por qué sabemos que Nazaret pudo existir si solamente está documentada en los textos bíblicos? Bueno, pues en Cesarea del Mar se encontró un resto arqueológico en el que se nombraba, aparecía el nombre de Nazaret en una pequeña inscripción del siglo III. O sea que en el siglo III todavía existía Nazaret. Sí, sí. Y uno de los principales problemas que existe para estudiar Nazaret es que sigue todavía hoy en día habitada. Entonces, si está habitada, solamente se pueden hacer catas puntuales cuando se va a hacer algún tipo de obra, y allí intervienen los arqueólogos. Pero sí podemos saber un poco pues que Nazaret estaba rodeada de un paisaje de alturas, que en tiempo de Jesús, pues la pendiente más soleada de esta zona de altura había una serie de terrazas que están documentadas arqueológicamente. Eran unas terrazas artificiales que se construyeron para la cría de vides, de uvas negras. En las cercanías se diseminaban algunas pequeñas casas de la aldea donde vivían pues la gente que cultivaba estas tierras. Igualmente se han detectado algunas estructuras en las zonas cercanas de torres de vigilancia para los viñedos, algunos lagares que también han sido excavados para la pisa de la uva. Y luego en la parte más rocosa, pues sí se tiene constancia de que hay unas piedras de molinos, que seguramente estuvo relacionada con la obtención del aceite de los olivos que por allí se habría sembrado seguramente. O sea, José Antonio, más o menos en esas referencias que tú acabas de hacer, nos acabas de colocar, ¿no?, en un contexto más o menos histórico, lo que sería más o menos la niñez, ¿no?, de Jesús en su momento, y también, bueno, más concretamente, el funcionamiento que podría tener la vida diaria de una aldea, como en este caso era Nazaret en aquellos momentos. Pero de la infancia como tal de Jesús, de su propia vida en ese momento, ahí sí que prácticamente no hay nada, ni desde el punto de vista arqueológico, más de lo que tú has comentado, ¿no?, esa contextualización o ese conocimiento de lo que sería una aldea como Nazaret, la vida en aquellos momentos. Claro, él se crió en Nazaret, entonces lo que se puede contextualizar en este caso es la aldea en la que él vivió, pero restos directos de Jesús de Nazaret, claro, no. Alguna vez hemos visto, por ejemplo, salir en la prensa, se ha encontrado, se ha excavado la casa en la que vivió Jesús de Nazaret. Eso es imposible saberlo. O sea, se puede excavar, por ejemplo, una casa del tipo de la que seguramente pudo habitar Jesús de Nazaret en esa época, pero no podemos saber nunca, jamás, si realmente era de Jesús de Nazaret. Claro. Tiene que aparecer algo muy concreto para saber que se trata directamente de la casa de Jesús de Nazaret. Oye, puedes contextualizar. Sí, te entendía lo que nos comentabas. Y con respecto a esos lugares de culto que van apareciendo, bueno, en el conocimiento, ¿no?, de la vida del propio personaje, ¿se han encontrado más referencias a esos lugares de culto de los tiempos de lo que era Jesús en Galilea? Bueno, en las aldeas de Galilea del siglo I no han aparecido templos. Hay que tener en cuenta que los judíos
no los construían y tampoco le daban culto a imágenes de dioses. A Yahvé solo se le podía adorar en el templo de Jerusalén y todos los judíos del mundo debían acudir allí en peregrinación. Por ejemplo, el sábado, que era el día de la semana en el que se interrumpía el trabajo, que es el conocido como el Sabbat, era el día sagrado de la semana judía. Y bueno, en ese descanso se iba a la sinagoga, era una especie de asamblea, y bueno, seguramente esas asambleas no tendrían por qué celebrarse en un edificio en sí. En los pueblos más pequeños seguramente se hacía en las plazas, en algunas casas concretas que pudieran acoger a un mayor número de personas, pero sí se ha detectado algunas sinagogas en poblaciones mayores, como por ejemplo en Magdala, Tariquea, en Gambla, en Cafarnaúm. Entonces sí es curioso ver cómo eran ese tipo de sinagogas. Pero ya digo, de Nazaret, por ejemplo, no se ha detectado en ninguna sinagoga porque seguramente las reuniones se hacían en casas particulares, en los patios, etcétera. Correcto, correcto. Oye, ya que hablamos en esta sección de viajeros en la historia, pues lógicamente Jesús de Nazaret, ¿no? Tiene una faceta, vamos a llamarla así en este sentido, que se mueve a lo largo y ancho del territorio por donde va desarrollando su vida. ¿Qué poblaciones de las que se comenta que pudo visitar Jesús, pues las tenemos todavía hoy, han llegado hasta nuestra situación actual? Bueno, sabemos que Jesús de Nazaret hubo un momento en su vida en el que, digamos que siguió a Juan el Bautista. Cuando Herodes Antipas, digamos que terminó con la vida de Juan el Bautista, pues Jesús se separó y inició un itinerario, efectivamente, de predicación del reino de Dios. Tomó como punto estratégico para su predicación una población que era Cafarnaúm, que estaba también cerca del mar de Galilea. Y según parece, o según dicen los evangelios, se hospedó en la casa de Pedro. Bueno, pues allí en Cafarnaúm se han hecho algunas excavaciones a principios del siglo XX, por ejemplo. Se excavaron 2 edificios públicos, una iglesia bizantina de planta octogonal y una gran sinagoga, que también se puede ver. Y más tarde, en 1968, se reanudaron los trabajos y se descubrieron algunos barrios del siglo I, que seguramente por allí anduvo Jesús de Nazaret. Y se encontró debajo de esta iglesia octogonal que he dicho anteriormente, la que se piensa que fue la casa de Pedro. Y digo la que se piensa porque no es fácil colocar un apellido a un resto arqueológico. Pero la iglesia, por ejemplo, sí piensa que ahí pudo vivir Pedro, y no todos los arqueólogos están de acuerdo en eso. Asimismo, bueno, pues también hubo en un momento, en 1986, hubo una sequía bastante grande en esa zona. El lago de Galilea retrocedió sus aguas y se quedó a la vista una especie de embarcación, que es de la época de Jesús, y se le llamó la barca de pesca de Pedro. Y según se decía, en esa época se subió Jesús a esa barca para predicar, etcétera. Pues igual se puede decir que esa barca era el tipo de barca que se usaba en los tiempos de Jesús para pescar, pero jamás podemos decir que es la barca de Pedro, porque realmente no hay ningún testimonio directo que diga que es la barca de Claro. Pedro. Y desde ahí, desde Cafarnaúm, que es el punto central, pues seguramente Jesús se movió por todas las zonas cercanas al lago de Galilea. Pudo visitar Magdala, Corosaín, Betsaida, etcétera, también algunas aldeas de la Baja Galilea. Y lo que sí se aprecia, sobre todo eso se puede ver en los evangelios, que siempre intentó evitar un poco entrar dentro de ciudades grandes como Séforis o Tiberíades. Hay que tener en cuenta que Jesús se hizo muy popular, que movilizó muchas masas, y seguramente él pensaba que lo podrían ver como una amenaza y acabar con su vida, que realmente sabemos que fue lo que ocurrió, pero él siempre lo intentó evitar. Con respecto a eso que acabas de mencionar en último, cuando se dio la situación, ¿no?, de que Jesús va a peregrinar ya a la gran ciudad, a Jerusalén, en esa época de la Pascua judía, la arqueología nos puede comentar algo, nos descubre algo con respecto a esa situación histórica especial. Sí, bueno, como sabemos, en el mes de Nisan, entre marzo y abril, aproximadamente se piensa sobre el año 30, que tampoco está muy claro, en la época de la Pascua judía, Jesús decidió peregrinar a Jerusalén acompañado de sus discípulos. Probablemente él tenía la idea, nunca pensó que allí iba a finalizar su vida, pero sí tenía la idea de extender un poco la idea del reino de Dios. Según los evangelios, Jesús atravesó las puertas de la muralla de Jerusalén montado en un asno y deseando la paz a todo el mundo. Lo interesante es que la arqueología ha podido reconstruir en la actualidad parte de esa ciudad santa que pisó Jesús de Nazaret.
Por ejemplo, en el siglo I sabemos que Nazaret estaba amurallada, es decir, que los evangelios cuentan de que atravesó la fuerza de las murallas, sí es cierto. Sabemos que tenía de norte a sur un aspecto bastante alargado, que había infinidad de casas y depende de los barrios y de las personas que vivían en esas casas, podían ser más o menos lujosas, y que había algunos edificios que de mayor envergadura que destacaban en la ciudad. Por ejemplo, el templo de Jerusalén, que en esa época estaba en obras, estaba siendo reconstruido, embellecido y agrandado desde tiempos de Herodes I el Grande. También la Torre Antonia, que la he nombrado anteriormente, que estaba cerca del templo, sobre todo para vigilarlo y dominarlo en estos tiempos de Pascua, etcétera, para que no hubiera ningún tipo de revuelta. Y también se tiene detectado y localizado el palacio de Herodes, que sobresalía en el conocido como el Monte Sión. Este edificio fue un gran centro gubernamental en tiempos de Herodes, pero ya en tiempos de Jesús se supone que allí es donde se encontraba el pretorio, que era la residencia oficial de Poncio Pilato, y que seguramente, como todos sabemos, allí sí pudo estar Jesús de Nazaret, sobre todo durante su litigio contra él. Bueno, pues esos son los puntos principales de su paso por Jerusalén. Sin duda, de hecho, eso nos sirve para que te haga la última pregunta, porque nada, nos quedan 2-3 minutillos ya para finiquitar. De ese proceso de muerte, que ya es prácticamente el siguiente paso en la ciudad de Jerusalén, ¿evidencias arqueológicas tenemos algo también o muy poco, José Antonio? ¿Por dónde van los tiros en ese sentido? Bueno, de su proceso de muerte, por ejemplo, en el año 1990, y siendo así bastante breve, pues se localizó en la ciudad de Jerusalén un osario con los restos del sumo sacerdote Caifás. ¿Vemos? Es cierto. Claro, que en este caso era el que dirigía el Sanedrín en esta época y que tuvo bastante influencia, digamos que en el proceso de muerte de Jesús. Sabemos que Jesús fue llevado ante Caifás, pero como el Sanedrín no poseía el conocido como ius gladi, que era, digamos que el poder para sentenciar a muerte, ya que estaba reservado a Roma, lo llevaron ante Poncio Pilato. Y siempre ha habido la duda de si realmente Poncio Pilato existió o no, pero se encontró en el año 1962, en un teatro de Cesarea del Mar, una inscripción que llevaba el nombre de Poncio Pilato, y que esa inscripción directamente decía: el templo de Tiberio Poncio Pilato, prefecto de Judea, hizo o erigió, con lo cual quedó, digamos que patentado ya arqueológicamente que Poncio Pilato existió. También se conoce digamos que de esta época de Jesús, de su muerte, que posiblemente el Gólgota estuvo donde se encuentra actualmente. El Gólgota es donde fue crucificado, en lugar de la calavera, que es lo que significa Gólgota. En donde se encuentra actualmente la iglesia del Santo Sepulcro, pues se piensa que allí seguramente es donde Jesús fue crucificado, pero no todo el mundo está de acuerdo en esto, porque no hay ningún resto que evidencie al 100% que se trate del Gólgota. Y por último hay un descubrimiento que se hizo en 1968 que es bastante curioso, que se descubrió una tumba familiar que fue abierta en la roca sobre el siglo I después de Cristo, o sea, sobre el tiempo de Jesús, y allí encontraron un salón que estaba atravesado por un clavo, y ese clavo a su vez estaba atravesando un trozo de madera de olivo. O sea que era directamente los restos de un crucificado. E incluso aparecía el nombre de este crucificado, que era Yehochanan. Lo interesante de este resto arqueológico es que se ha visto que un crucificado fue bajado de la cruz y no se tiró a una fosa común, sino que fue enterrado, en este caso aparte, en una tumba aparte. Y de ahí surge la duda de si realmente Jesús, una vez que murió en la cruz, si fue echado en una fosa común, como era lo normal para los romanos, o si con él se hizo una excepción, como se hizo con este resto encontrado de Yehochanan. Y la verdad es que es bastante interesante, porque habría un camino para el estudio, digamos que del final ya de Jesús de Nazaret. Siempre aparecerán cosas nuevas, siempre habrá controversia y siempre seguramente será foco de investigación. Hoy, en estos minutos, José Antonio, quería darte las gracias por este recorrido, bueno, interesante, ¿no? Lo siguiente, apasionante, que nos has hecho siguiendo las huellas, más o menos, ¿no? A través de la arqueología y de la historia del gran personaje de Jesús de Nazaret, en torno a la propia Nazaret, al mar de Galilea, esa situación en la propia ciudad de Jerusalén. Ha sido un placer escucharte y seguramente volveremos a hablar en alguna otra ocasión. José Antonio, un abrazo muy fuerte desde Asturias y gracias. Un abrazo a ti y a tus oyentes de Asturias.